Sin refugio, sin leña, solo tú, un viento cortante y horas de oscuridad por delante. Esa era la realidad nocturna para innumerables pastores medievales dispersos por laderas heladas. Y, sin embargo, sobrevivían, no por suerte, sino gracias a estrategias ingeniosas y de baja tecnología que la mayoría de nosotros hemos olvidado hace mucho. En este video, desglosamos cómo los campesinos medievales soportaban un frío brutal con solo lo que llevaban puesto, lo que transportaban y lo que la tierra podía ofrecer. Sin tiendas, sin sacos de dormir, solo supervivencia pura basada en lana, instinto y pura determinación. Primero, anidamiento con calor corporal. Cuando no había refugio y los vientos se volvían hostiles, los pastores recurrían a la fuente de calor más confiable que tenían, cuerpos vivos. Dormían entre sus ovejas, a veces apretados entre dos animales para atrapar el calor de ambos lados. Envuelto fuertemente en capas, minimizaban la exposición de la piel y dejaban que el calor corporal del rebaño los protegiera de la hipotermia. El suelo seguía frío, pero los animales actuaban como radiadores naturales. Registros de pastores de Europa del Este y los Alpes describen el uso de corderos o perros como calentadores centrales. Los animales pequeños se envolvían y se colocaban contra el pecho o el estómago, manteniendo los órganos vitales calientes durante la noche. Algunos incluso ataban cuerdas de lana alrededor de ellos y los animales para mantener a todos en su lugar durante el sueño. No se trataba de comodidad, sino de triage contra el frío. Esta práctica no era exclusiva de los campesinos. Los ejércitos medievales, especialmente durante campañas largas, también adoptaban el sueño compartido. Los soldados rotaban posiciones en noches frías, acurrucándose unos con otros dentro de capas para conservar el calor colectivo. En algunos campamentos de invierno, las órdenes escritas requerían que los hombres durmieran en parejas, particularmente entre la infantería de bajo rango. Los sobrevivientes modernos conocen esta técnica bajo muchos nombres: correfugio, sueño compartido o doble embolsado en condiciones extremas. Todavía se enseña en escuelas de supervivencia en climas fríos militares y entrenamientos para expediciones polares. El principio central sigue siendo el mismo. Cuando el calor es limitado, aíslalo, consérvalo y no dejes que se escape al aire. En una situación de supervivencia real, el calor no es opcional, es estrategia. Los pastores no solo sobrevivían con este método, lo normalizaban. Sabían cuándo descansar junto a una oveja, cuándo acurrucarse con otro pastor y cuándo seguir moviéndose para evitar congelarse. Para ellos, dormir solo era un lujo y un riesgo que rara vez tomaban. 2. Capas como refugio. Para los pastores medievales, una capa no era solo una prenda, era su refugio, su manta y a veces su última línea de defensa. Estas capas solían estar hechas de lana gruesa, sin tratar que retenía el calor incluso cuando estaba húmeda. Algunas estaban recubiertas con grasa animal, cera o sebo, dándoles propiedades de resistencia al agua que los tejidos modernos intentan replicar. En condiciones expuestas, la capa entera podía envolverse sobre la cabeza y el cuerpo como una tienda personal. Fuentes de inventarios del siglo XIII describen capas de viaje heredadas entre generaciones de pastores. Eran pesadas pero duraderas y a menudo estaban equipadas con una capucha y un cuello reforzado para proteger el cuello y las orejas. Un pastor podía arrodillarse debajo de una, acurrucarse fuertemente y sobrevivir a la lluvia o la escarcha sin construir nada. Este método, aunque rústico, imitaba la técnica de vivac usada por sobrevivientes modernos para atrapar el calor corporal dentro de un espacio de aire reducido. Más de una vez, una capa fue todo lo que un viajero tenía entre él y una muerte por congelación. En algunas regiones, las capas se forraban con pieles o se rellenaban con paja o hojas secas para un aislamiento adicional. Si había tiempo, los pastores recolectaban follaje, lo metían entre los pliegues de la tela y dormían dentro del acolchado improvisado. No era elegante, pero les proporcionaba el calor necesario para llegar al amanecer. Las capas de lana modernas y las bolsas de vivac de emergencia siguen el mismo principio. Atrapa el calor, bloquea el viento y evita que el calor corporal escape. Las capas tardaban en secarse y olían a humo, sudor y ovejas, pero funcionaban. En ausencia de tiendas o lonas, los pastores medievales no se quejaban, solo ajustaban su capa más fuerte y esperaban a que pasara la noche. Tercero, aislamiento del suelo. No es el aire frío lo que te mata, es el suelo frío.
Cualquier pastor que pasara la noche en campos abiertos lo sabía instintivamente. Dormir directamente sobre el suelo absorbía el calor del cuerpo como una esponja. Sin aislamiento debajo, incluso la capa más cálida se volvía inútil. Para sobrevivir, creaban barreras. Heno, hojas secas, helechos o incluso recortes de lana sin lavar se apilaban en una capa gruesa antes de descansar. A veces, el material se agrupaba en un nido con forma de cuenco poco profundo y se envolvía con capas en los bordes. No se trataba solo de comodidad, era la única manera de mantenerse seco y retener el calor durante la noche. Esta estrategia no requería herramientas, solo tiempo y conciencia. Incluso unas pocas brazadas de hierba seca podían marcar la diferencia entre un despertar congelado y despertar en absoluto. En meses más húmedos, los pastores recurrían a ramas de abeto, cortezas, virutas o incluso haces de paja llevados en alforjas. Si había ganado cerca, a veces se usaba estiércol debajo del follaje para un calor adicional. Asqueroso pero efectivo. El mismo principio se aplica hoy. Los artesanos del monte construyen camas de desechos, los sobrevivientes llevan esteras de espuma y los bivacs militares dependen de barreras terrestres. El cuerpo pierde más calor por conducción que por el aire en la mayoría de los entornos fríos. Los pastores medievales no necesitaban gráficos para explicarlo. Solo sabían que la tierra tomaría lo que pudiera a menos que construyeran algo para detenerla. Cuarto, trucos contra el viento. A veces, vencer el frío no se trataba de calor, sino de no ser golpeado por el viento. Los pastores sin refugio sabían leer el terreno. Un pequeño cambio en el paisaje, una cresta, un matorral o incluso un árbol caído podía marcar la diferencia entre congelarse y resistir. Pero cuando no había nada disponible, construían su propia cobertura. Con unos pocos minutos de trabajo, un pastor podía apilar piedras sueltas en un semicírculo bajo orientado contra el viento. Si había árboles o arbustos cerca, tejían ramas en una pared tosca, lo suficientemente alta para romper las ráfagas a nivel del suelo. No eran muros para defensa, eran escudos para dormir. Reducían drásticamente el viento helado, y eso a menudo significaba la supervivencia. Una variante ingeniosa era lo que algunos llaman hoy el hueco del pastor. Al cavar una trinchera poco profunda, lo justo para acostarse, y construir un cortavientos bajo en el lado expuesto, creaban un bolsillo térmico en el paisaje mismo. La tierra aislaba desde abajo y la barrera bloqueaba el aire desde arriba. Añade una capa, unas ramas y quizás algo de heno, y tenías una cama que funcionaba como un saco de dormir. Primitivo pero brutalmente efectivo. Esta técnica aún aparece en manuales de supervivencia militar y guías de campo árticas. Cava bajo, bloquea el viento, mantente compacto. Un hueco como este no ganará premios de diseño, pero te permite descansar durante una larga noche sin necesidad de fuego ni lona. Los pastores lo usaban porque funcionaba y porque podían construir uno en menos de 10 minutos con solo sus manos. 5. Brasas y fuego transportado. Cuando la yesca estaba empapada y el viento rugía por las colinas, el fuego no era algo que encendías, era algo que preservabas. Los pastores medievales aprendieron a guardar brasas en cenizas y tierra, usando pozos de fuego poco profundos aislados con piedras o césped. Por la mañana, no golpeaban pedernal, descubrían el calor, lo avivaban y lo alimentaban con restos secos. Esto no era solo conveniencia, era supervivencia cuando no se podía encontrar madera seca durante días. Algunos iban más allá, llevando fuego con ellos entre campamentos. Un método implicaba envolver una brasa brillante en musgo seco, colocarla dentro de una bola de arcilla o calabaza y sellarla con lana húmeda. Estos portadores de brasas, lo que algunos artesanos del monte llaman ahora huevos de fuego, podían arder lentamente durante 6 a 12 horas si el oxígeno se controlaba adecuadamente. En algunas regiones alpinas, los pastores colocaban la bolsa de brasas dentro de una alforja forrada con lana y estiércol, convirtiéndola en una batería de calor para largos viajes. El fuego no era solo sobre ignición, era sobre distribución. Los pastores a veces colocaban piedras en las brasas antes de dormir, las envolvían en tela y las metían cerca del cuerpo o bajo una cama de heno. Estos núcleos radiantes emitían calor constante durante horas, calentando manos, articulaciones e incluso pan metido dentro de una capa. El proceso era silencioso, sin humo y lo suficientemente seguro para usarse mientras descansaban bajo un árbol o dentro de un cortavientos de piedra.
Los sobrevivientes de hoy usan rocas calientes, ladrillos de carbón o cajas de brasas para resultados similares, pero el método de los pastores era de menor tecnología y más sostenible, sin necesidad de contenedores de metal o químicos, solo tierra, paciencia y práctica. En una era donde el fuego significaba vida, aprender a estirar una sola brasa en una noche completa de comodidad era un arte, y uno que merece ser recordado. 6. Pieles de animales y grasa. Cuando el frío superaba la lana y los cortavientos, los pastores recurrían a algo más primitivo: grasa cruda y pieles de animales. Las pieles de ovejas, cabras o ciervos a menudo se usaban inmediatamente después del sacrificio, mientras aún eran flexibles y ricas en aceites naturales. Colgadas con el lado del pelaje hacia adentro, estas pieles atrapaban el calor, mientras su parte coriácea bloqueaba el viento y la humedad. Pero lo que las hacía poderosas no era solo el pelaje, era lo que hacían con ellas después. Para mejorar el rendimiento, los pastores derretían grasa de los mismos animales, sebo o manteca, y la frotaban tanto en sus capas como en su piel. Esto creaba un sello graso que repelía la humedad y ralentizaba la pérdida de calor por evaporación. Algunos iban más allá, mezclando la grasa con cenizas o corteza pulverizada para crear una capa más pegajosa y duradera que permanecía flexible incluso en temperaturas bajo cero. Estas coberturas eran malolientes y pegajosas, pero mantenían a las personas vivas. Los métodos regionales refinaban la idea. En las tierras altas de Escocia, los pastores remojaban calcetines de lana y envolturas de cuero en sebo caliente mezclado con cenizas de brezo. Luego las dejaban curar en el humo de la chimenea. Los pastores escandinavos usaban aceite de pescado, aplicándolo a pieles de reno y dejándolo congelar en una costra que desviaba nieve y aguanieve. Incluso los habitantes de las estepas de Europa del Este usaban grasa de médula ósea en el interior de botas de cuero, manteniendo los pies calientes en largos viajes. Los artesanos del monte modernos replican estas prácticas con tratamientos de cera de abeja y aceite para lonas o forros de barrera de vapor en sistemas de dormir. El concepto es idéntico: atrapa el calor, repele la humedad y bloquea el viento para que no robe el calor. Los pastores medievales no tenían Gore-Tex, pero tenían química, instinto y necesidad, y su solución aún supera al equipo sintético cuando se hace correctamente. 7. Movimiento nocturno y microsiestas. Permanecer quieto en aire helado drena el calor más rápido que casi cualquier otro factor. Los pastores medievales a menudo combatían esto dividiendo la noche en intervalos activos y siestas cortas de recuperación. En lugar de acostarse durante horas, caminaban o realizaban tareas simples: clasificar vellones, organizar piedras o avivar brasas, hasta que su núcleo se calentaba lo suficiente para arriesgar un breve descanso. Cuando los músculos se cansaban, encontraban un lugar protegido del viento, se acurrucaban en una bola apretada durante solo 10 a 15 minutos, luego se levantaban y se movían de nuevo. Estas microsiestas proporcionaban suficiente recuperación para evitar la hipotermia, sin las largas exposiciones que requería el sueño tradicional. Relatos escritos de pastores pirenaicos y de los Cárpatos señalan que mantener las extremidades en movimiento evitaba articulaciones rígidas por el frío y mantenía la circulación. Los entrenamientos modernos de supervivencia en climas fríos enseñan el mismo principio de descanso activo: ráfagas cortas de movimiento intercaladas con periodos de descanso controlados. Las investigaciones muestran que incluso una actividad mínima, mover los dedos de los pies, balancear los brazos o caminar unos pasos, aumenta el calor metabólico hasta en un 20%. Para los pastores en laderas abiertas, este patrón transformaba una vigilia nocturna peligrosa en una serie manejable de turnos. Al negarse a quedarse quietos hasta que fuera absolutamente necesario, los pastores medievales mantenían la sangre fluyendo, sus mentes alerta y sus cuerpos vivos. En un escenario de supervivencia real, nunca subestimes el poder del movimiento y la siesta estratégica. Sobrevivir una noche helada sin refugio requería más que valentía. Exigía saber cómo convertir lana, tierra y biología en equipos salvavidas. Los pastores medievales dominaron el anidamiento con calor corporal, refugios de capas, aislamiento del suelo, trucos contra el viento, portadores de brasas, pieles tratadas con grasa y ciclos de descanso activo. Cada táctica sacrificaba las comodidades modernas por materiales simples e ingenio crudo. Prueba una de estas estrategias en tu próximo viaje en clima frío
y descubre cómo los pastores más pobres de la historia se mantuvieron vivos. Si encontraste valiosos estos secretos de supervivencia medieval, suscríbete y activa la campana para inmersiones profundas semanales en la historia práctica. Deja un comentario con qué técnica probarás primero. Nuestra comunidad prospera con retroalimentación y adaptaciones del mundo real.